En ese momento yo estuve de acuerdo con que se fuera. Yo mismo sopesé hacerlo, pero cuando uno es adulto lo piensa más. Mi hijo empezó a preguntar y a preguntar, hacía todo a escondidas. Nos decía nada más lo básico, pues. Y él le dijo al muchacho con el que iba: quiero que mi papá esté aquí para abrazarlo. Le dije a Dios que me diera una señal para saber si se había acabado mi tiempo en Ecuador. Y él decía: concha, le extraño mis matas, extraño sentarme atrás a tomarme mi tacita de café y cosas así. Que había unos buses que estaban saliendo para allá, cerca de donde yo vivía. Y sin pensarlo mucho fui a la farmacia y compré acetaminofén, alcohol, tapabocas, guantes y unas chucherías para el bebé. Hice mis maletas y salí a buscar esos buses. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje 2024. De hecho, la primera entrevista del 2024, después de un periodo muy interesante de revisión y de reflexión del trabajo que vengo haciendo como una especie de recopilación y de bitácoras. Y en el fondo son especies, me lo tomo a mí mismo como especies de botellas, de mensajes en botellas en el mar. Quedan allí, tal vez alguien lo mire y lo vea, ¿cierto? Que son un poco esta reflexión de lo que vengo haciendo, que se trata un poco de tener perspectivas, de conversar con personas que, como diría Lorena McKennitt en uno de sus álbumes de Odyssey, o que dice: oh, Musa, háblame de aquellos que han viajado lejos y ancho, y el viaje no solamente es geográfico, tiene que ver con el alma. Y yo realmente estoy muy complacido. Es el tercer año consecutivo que invito ya y que converso con Héctor Torres. Héctor Torres es un maravilloso escritor venezolano. No lo digo como lisonja, no lo dice en mis palabras, sino es su trabajo y su trayectoria, que se ha dedicado a escribir, publicar, se ha dedicado junto a un equipo de gente magnífica, magnífica. Se ha dedicado a ser cronistas en unos tiempos difíciles y complejos, no solamente en nuestra golpeada y trágica Venezuela, sino también alrededor de buena parte del planeta. Dicho esto, yo quiero darle las gracias y bueno, bienvenido Héctor, nuevamente. Nuestra tercera entrevista consecutiva, una por año. Así es, Félix. Gracias a ti por la invitación, por siempre. Estas invitaciones a conversar son muy fructíferas, porque, bueno, conversar es una invitación a pensar, ¿no? A ordenar ideas. Bueno, las conversaciones que hemos sostenido siempre han sido, en ese sentido, cumplen su cometido, ¿no? Nos ponen a pensar y me ponen a ordenar ideas sobre el trabajo que venimos haciendo. Sabes que hay algo muy interesante por varias cosas. Las perspectivas geográficas de donde conversamos y desde donde conversamos. Desde donde yo estoy, que estoy en Sydney, Australia, y desde donde tú estás en Caracas, Venezuela. Ujú. Interesante porque es que eso nos da desde esas perspectivas en diferentes espacios y lugares donde nos encontramos, tenemos coincidencia o tal vez puntos en los cuales vemos diferente o obviamente. Y eso yo creo que le da un enriquecimiento muy, muy interesante y muy especial a estas conversaciones contigo. Y también, de darte la palabra, quiero hacer algo que una reflexión que acabas de hacer también. El poder de las conversaciones. Ujú. Hemos olvidado el profundo poder que tiene conversar. Las Así es. conversaciones construyen. Las conversaciones pueden cambiarnos perspectivas, pueden cambiarnos una decisión de vida. Las conversaciones pueden destruir, pueden aniquilar.
Las conversaciones pueden generar o pueden destruir, casi como esa metáfora de la diosa Kali, de manera, mis buenos amigos y peregrinos, que tengamos a bien saber qué tipo de conversaciones tenemos, porque de acuerdo al Ujú. tipo de conversaciones que tenemos en nuestra vida diaria, ahí vamos forjando buena parte del mapa que va a recorrer el peregrino que es en nosotros a lo largo de este viaje por este mundo, que es de belleza y espanto. Lo demás es New Age, en mi opinión. Así es. Fíjate que recién leí el libro El poder de las palabras de Mariano Sigman, Ajá, eh, argentino, y él dice que el pensamiento se forja en la buena conversación. sí. Porque no solo te lleva a organizar tus ideas para expresarlas, sino que te lleva a contrastarlas. Entonces, en esa pared que tienes al frente, construyes tus propias ideas y se alimentan. Entonces, sin duda, esto explica por qué el trabajo creativo, el trabajo creador, si bien en buena medida se hace en solitario, también es cierto que cuando tienes un entorno que te propicia conversaciones edificantes, conversaciones que te retan, bueno, eso fortalece tu propio trabajo y eso explica por qué el trabajo creativo, aunque es solitario, también es social y por qué si estás metido en un sitio solo, pues no es igual el trabajo que si estás en un sitio donde cada tanto conversas con gente bueno, que te abre ventanas, ¿no? Y eso es muy Ujú. poderoso. De hecho, Héctor, fíjate que el oficio del escritor, que es un oficio solitario, sí, es un oficio en el cual es alquímico, por un lado, hay transformacional y va construyendo una manera de ver, una cartografía de ver, sentir, escuchar al mundo, que pasa cuando ese escritor que está en solitario se encuentra en una conversación generativa con otra persona, es que realmente hay un profundo enriquecimiento, ¿no? Ujú, Yo creo que sin también duda. es algo valioso y yo creo que también el poeta Cadenas, Rafael, que es extraordinario poeta venezolano, creo que Cadenas, que por cierto, en una librería de Signa y me conseguí poemas, libros de Rafael Cadenas en español, hay una parte en español y hay libros, los libros que están son los de Cadenas, qué interesante, ¿ah? Qué maravilla, Qué qué interesante, te estoy maravilla. hablando de Oceanía. Ujú. No, no, qué bien representados estamos por allá. De hecho, te voy a mandar una foto de eso, Qué de esa maravilla. librería con los, Sí, te la voy por a mandar favor, cuando pase por la ciudad. Pero bueno, por volvamos favor. al viaje y quiero, porque me ha conmovido y me ha entristecido, debo decir, el tema que hoy nos convoca. Ujú. Eh, Junto a tu equipo, sería mezquino decirte únicamente a ti, sino junto a ese maravilloso equipo que tienes. Así es. Y me disculpo por no nombrarlos a todos, o por no nombrarlos con sus nombres, pero me parece que es un equipo maravilloso. Porque, Sí. Héctor, hay algo que quiero hacer un énfasis o un subrayado antes de iniciar de tu mano y de tu visión esta conversación. La importancia de los cronistas, la importancia de los que dejan testimonio, es una manera de hacer justicia, dices tú, o dicen allí en uno de en el camino a ninguna parte. Ujú, Uno de los ujú, personajes dice, es decir, eso de sentarse a escribir sobre lo que se está viendo con honestidad, ujú. sin falsearlo, sin ponerle dramatismo extremo, sino ponerlo en lo más honesto posible y plasmarlo Así es. y llevarlo a una animación con estas historias, con 6 historias de que ya vamos a ir hablando, que se me entremezclan con una animación que es austera pero que es precisa, va directo al mensaje. Y en esos caminos a ninguna parte, que es el nombre del trabajo que tú has hecho y que te ha hecho tu equipo, Ujú. me gustaría iniciar la conversación contigo.
¿de dónde sale este proyecto y en qué consiste este proyecto, el cual tú, bueno, comienza un viaje interesante, incluso creo que internacional con este proyecto que tú están desarrollando ustedes, que ya desarrollaron? Sí, bueno, fíjate, Camino a Ninguna Parte, en principio, es un producto de la vida de Nos y nace de la inquietud que teníamos de desarrollar una historia o desarrollar un proyecto narrativo, audiovisual, pensando en las historias de migrantes. En buena medida también fue una sugerencia que nos hicieron entre los temas que teníamos. Bueno, la migración es un tema que estaba allí en un momento muy álgido, además, y en momentos en que había mucha información, muchas noticias llegaban sobre, bueno, los migrantes que se iban por el Darién, los migrantes, recién estábamos pasando la época de los migrantes que se iban caminando por el continente, porque Colombia y seguían caminando hacia Ecuador en muchos casos. Entonces, digamos, eso era lo que estaba en el ambiente. La vida de Nos, a pesar de que trabaja con, digamos, no produce noticias, sino que produce estas historias que son de largo aliento y que son de cocción lenta. A pesar de eso, digo, nuestro trabajo siempre ha estado como tratando de ver cómo está el país en cada momento, tratar de reflejar el país en cada momento que ha tocado vivir. Y por eso es que las distintas historias de la vida de Nos, que ya son más de 700 historias, de alguna manera son reflejos de los distintos momentos que ha atravesado el país, la migración, en su momento la represión, cuando era un tema muy inmediato, el venezolano que se reinventaba y emprendía. Entonces, digamos que todo lo que hemos vivido en estos años, en estos 7 años de existencia de la vida de Nos, lo hemos ido reflejando en un proceso lento, pero que de alguna manera esté allí, de forma de que cuando la gente pueda leer estas historias con el tiempo, pueda vivir el proceso que hemos estado atravesando. Eso pasó con Caminos a Ninguna Parte, era el tema importante en ese momento, y lo sigue siendo y lo es, pero digamos, en esa coyuntura particular, contar algunas historias de migración trágica era menester. Y bueno, entonces nos lanzamos en un proceso de investigación. Albor Rodríguez, mi socia fundadora, dirigió el equipo de periodistas que encontró 15 historias y de esas 15 historias nos decantamos por 6 que iban a componer el corpus del documental. Y bueno, fui yo el encargado de armar un equipo para hacer algo que no hemos hecho nunca. Nosotros sabemos contar historias, pero contar historia a través de un audiovisual, a través de un documental animado, un largometraje animado, era algo que no habíamos hecho. Y bueno, entonces nos tocó aprender en el camino, nos tocó rodearnos de un equipo maravilloso, además del equipo de la vida de Nos, el equipo que hizo posible Caminos a Ninguna Parte. Bueno, entonces eso fue aprender a hacer todo este trabajo, aprender de animación, aprender del trabajo de actuación de voces, aprender del trabajo bueno, de edición. Y bueno, en un tiempo bastante corto, pero intenso, cerca de un año, pues logramos producir esta pieza de 90 minutos que cuenta, como tú ya comentaste, 6 historias trágicas de migrantes venezolanos a través de 8 personajes que son los que testimonian estas historias que contamos. ¿Qué sentiste durante ese proceso? Primero como venezolano, cuando comenzaste, cuando hiciste este proceso, cuando terminaste, ¿qué emociones pasaron por ti? Bueno, fíjate, el proceso de producción de estas historias, como es largo, uno pasa por muchas emociones distintas.
Y la primera vez, cuando la gente ve el documental, por primera o única vez, siente un torrente de emociones que quizá lo sintió uno cuando empezó a trabajar sobre el tema, ¿no? Luego el proceso se va, porque, bueno, el trabajo creativo es así. Tú necesitas, en principio, está la emoción fuerte que te gobierna, ¿no? Y es lo que te impulsa un poco a trabajar con ahínco sobre esto, pero luego vas centrándote en la importancia que tiene de poner todas tus capacidades al servicio de la historia que estás contando, porque se lo debes no solo al país, sino que se lo debes también a los personajes. Es una cosa que nosotros le decimos siempre a los jóvenes periodistas que se forman en nuestros talleres, le decimos: tú tienes que dar el máximo, o sea, tienes que tratar de producir el máximo de emoción en el lector, entre otras cosas, por respeto a tu personaje. Es decir, tu personaje merece que su historia sea contada, y no solo que sea contada, sino que conmueva al que se acerca a ella, porque tiene que importarle a alguien. Estas cosas, estas personas que tienen sus testimonios, que la viven solos, saber que esas historias las lee gente, las ve gente, se conmueve, se identifica, es una manera de que estén menos solos en su proceso. Entonces, bueno, eso era parte de lo que nos propusimos allí, y es parte de lo que nos tocó vivir. En principio fue algo muy conmovedor enterarnos de esas historias, pero poco a poco el asunto se va centrando, se va enfocando en tenemos que contar las mejores historias posibles, y eso suponía pasar por muchas fases del proceso. Bueno, yo cada uno de esos guiones los leí y vi al menos 20 30 veces. Entonces, más bien, cuando la presentamos al público en un cine del Trasnocho Cultural, estuve allí ante 80 personas que la están viendo por primera vez, y sentía la emoción que los embargaba a ellos. Ahí fue donde me di cuenta de la dimensión de lo que habíamos hecho, Ujú. porque llega un momento en que inevitablemente, no digamos que te cauterizas, ¿no? Pero ya las conoces tanto que olvidas lo conmovedora que pueden ser esas historias, porque, bueno, se convirtieron en tu día a día de mucho tiempo, ¿no? Entonces lo que estás es pendiente de que cada detalle cuente, que cada detalle importe, que cada detalle potencie al máximo esa historia que estás contando. Y luego, cuando te sientas al lado de personas que la ven por primera vez, es que entiendes la dimensión de lo que hicimos. O sea, ver salir de la sala personas llorando, conmovidas, los comentarios que nos hacían, me parecía maravilloso, porque todo el trabajo de un año súper intenso, que llegamos a un punto de, bueno, sabes, de que ya la gente, al equipo ya estaba que tirara la toalla de tanto montarse sobre eso. Pudimos ver qué fue lo que hicimos el día que la presentamos en público por primera vez. Entiendo en una conversación previa contigo que ya está comenzando a salir internacionalmente, al exterior, de presentaciones. Estuve en España, como entendido. Bueno, nosotros nos asociamos con una productora, Films Austeres, que es de un venezolano, pero que tiene muchos años en España, que él se asoció con nosotros para generosamente ser el que la llevara a festivales. Es un proceso lento, no hemos tenido mucha suerte con festivales internacionales, bueno, porque hay mucho cine Sí. en el mundo. Para Venezuela, digamos, y no lo digo yo, sino que es histórico, pues, o sea, no hay mayor registro de largometraje documental animado. Entonces, digamos que abrimos un caminito eh, en algo que, bueno, que no se ha explorado mucho, que es la animación de largo aliento en Venezuela, y lo hicimos un poco inocente lo que estábamos haciendo. Haber sabido el trabajo que eso daba, de pronto me lo hubiese pensado, ¿no? Pero bueno, lo hicimos con mucho entusiasmo, y recuerdo que cuando el día del estreno, el director de arte, Octavio Villegas,
yo le dije, bueno, me acerqué a él y le di las gracias por todo ese inmenso trabajo que hizo, por todo el aporte. Él me dijo, no, no, chévere, pero la próxima vez no hagas un largometraje, haz un corto, porque, bueno, es un trabajo inmenso, ¿no? Entonces, él sí ha estado en algunos cines y en algunos cineforos en Colombia, a través de una organización que los llevó, y ha estado en otros festivales, inicialmente aquí en Venezuela y en otras, se ha llevado a varias partes. La intención nuestra es poder al final de este periodo de festivales, que más o menos culminará en junio, ver la posibilidad de tenerlas en alguna plataforma, plataformas de documentales, y sí hacerle un circuito de cine aquí en Caracas, particularmente, a través de la gente de Gran Cine con la que ya hemos estado hablando, para, bueno, para llevarlo a algunos cines, llevarlo a algunos cineclub, y eso es un poco el camino que estamos transitando. Hablar del tema de el contexto de este documental animado, que es testimonio, hay una palabra que evoco, me llega inevitablemente, que lo usaban los antiguos griegos. Los antiguos griegos tenían la particularidad de ser muy precisos con las palabras que usaban, y usaban poco esta palabra. Se llama el catabasis, que en griego significa el descenso. El descenso es un estado que definían los antiguos griegos como de pérdida, de derrota. En una vida cotidiana puede ser la pérdida de un empleo, puede ser la ruptura de una familia, un enamorado que encuentra a su esposa con un amante, la bancarrota, el exilio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en pocas palabras, parafraseando algunos versos del poeta Rafael Cadena, la derrota. En Mm. estas historias hay algo inminente que primero es el sentido casi me evoca a Kafka en sus novelas kafkianas, ¿no? Por ejemplo, me, 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 me tocó profundamente, hay una historia que tú comentas de José Manuel, un hombre, señor de 52 años, que regresó de Bogotá, Colombia, a Barquisimeto en pleno proceso de pandemia. Corría, creo que eso fue hace 2 años, y fue recluido en un campamento de cuarentena en Táchira, ¿no? Eh, Ujú. no, perdón, ese José Manuel Eh, viene eh, de Bogotá, Colombia, y al Tigre, hacia el Tigrito, lanzó al Tigre. exacto. Hubo muchas Ujú, historias, muriendo de un supuesto, probablemente, accidente cerebrovascular, un ACV, ujú, y enterrado en una ujú, fosa común. Entonces la desesperación también de la familia de no saber, bueno, ¿y dónde? De la ujú. esposa, ese sentido de indefensión, de no saber, hey, De la hija, una sí. autoridad, hay un orden, algo que me pueda dar información, Así un es. momento tan sensible y tan complicado, y lo que hay por el contrario es como una especie, sí, de totalitarismo absoluto. Este, eso es una experiencia que no es en un solo caso, eso pasó en cientos de casos. Así es. Y tal vez lo poderoso de este documental, que yo les recomiendo, los que puedan verlo, eh, es que cada historia creo que representa cientos de miles de historias, que es lo que me llama la atención. Ujú. Así es. Cada historia son un total, yo conté uno, dos, tres, cuatro, cinco, son 6 historias, pero cada historia es como un tópico. Ujú. Hay Sí, otro, hay sí. otro tema, por ejemplo, que se dice, no se habla, no se dice, es muti, por eso te agradezco tanto el trabajo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, el de las hermanas María Fernanda y María Daniela, hermanas merideñas, que vienen, se residencian en Quito, y ahí hay varios subtemas en el cual tú tocas. Uno, el de la mujer venezolana acosada sexualmente en países donde han emigrado, Perú, Ecuador, Chile, México, eso no se habla, no se dice. O niñas, Ujú, por ejemplo, el tema de las niñas o mujeres que son raptadas y abusadas sexualmente en esa frontera, que conozco, por cierto, pues conozco casi buena parte de la frontera, en esas fronteras complejas que hay en ujú, América Latina. ujú. Eh,
y luego el regreso de esas hermanas que buscan obviamente por el afecto que tienen hacia su madre y hacia su familia en general, regresan y el recibimiento que le hace la Guardia Nacional, con Ujú, vejamiento, humillaciones, incluso la parte sexual, porque eso fue abuso sexual lo que pasó allí, ujú, da a ujú. entender, es de una dimensión muy trágica, ¿Cómo no? ¿Cómo una no? dimensión muy trágica, que es el otro lado del tema migratorio, porque hablar del tema migratorio, Héctor, es complejo del tema venezolano, porque hay una mezcla, así como que ese es otro tema que tocaremos, el tema de una delincuencia que ha sido planificada de salir y que le ha hecho daño por 10 venezolanos honestos, trabajadores, que han hecho un sacrificio enorme. Viene uno, un delincuente, y destroza la reputación o el trabajo que han hecho 10 o 100 venezolanos honestos, y eso se suma a algo que no es mentira, la xenofobia que hay en el continente hacia la migración venezolana. Y es un tema enorme porque es confrontante, porque eso en países donde Venezuela le abrió las puertas completamente a ellos y a sus hijos en educación, salud, bienestar, y no hubo persecución. Pero tú lo ves que es una persecución casi de casa en muchas partes. Y eso es un tema enorme que no se dice tampoco. Y en esa perspectiva eh, es muy complicado porque es una mezcla de muchas emociones también que se va generando en este tiempo. ¿Cómo lo ves tú y cómo lo percibes tú desde tu propia experiencia de este trabajo que has hecho, esto que te estoy comentando? Bueno, mira, sí, sí, efectivamente, lo que quisimos reflejar en ese trabajo era precisamente eso, pues, ese lado más duro de la migración, donde buscamos que cada caso, como bien dijiste al principio, reflejara el de tantos, ¿no? Eh, y efectivamente, todo esto que está en el documental, todos estos testimonios, porque son testimonios, o sea, nosotros no hicimos otra cosa que organizar un poco en un guión el producto de las entrevistas que le hicimos a estas personas. De hecho, son tan duras las historias o sí, tan Muy dolorosas en duras. líneas generales que era necesario que fuesen animadas, que fuesen gráficas, porque, bueno, porque sería muy poco potable soportar estos testimonios de cara de las personas en un documental, ¿no? Sería muy doloroso, muy odioso de enfrentar estas historias, ¿no? Entonces, definitivamente, el formato gráfico viene en auxilio porque pone una capa plástica, una capa creativa entre la realidad y el espectador representando algo que, bueno, que le pone una cierta distancia, ¿no? Entonces, consumimos las historias sin que las imágenes sean tan duras de llevar, ¿no? Sobre todo porque eso, estamos hablando de personas contando sus vidas. Ahora, bueno. Yo creo que estas realidades son muy complejas y no tienen necesariamente una sola arista, una sola Ujú. mirada, ¿no? Sino que representan un todo. Hay un libro maravilloso de una escritora colombiana, al cual cuando ella vino a Venezuela a hacer la investigación, yo fui una de las personas a la que ella acudió para que conversáramos, para que le diera mi punto de vista, que se llama Cuando éramos felices y no lo sabíamos, de Melba Escobar, un título del cual yo tengo mis reservas, pero no es el tema que Claro. estamos discutiendo acá. Pero digamos que conversando con ella, yo también recibí algo muy interesante y es que ella me dice, Colombia no es un país receptor de gente, Colombia es un país ¿cómo es que vota gente? Que Que más bien expulsa. que expulsa a la Sí, gente, ¿no? sí. Durante años de mucha violencia, pues Colombia exportó ciudadanos y entonces ella sin excusarse dice, bueno, es comprensible que el colombiano no esté preparado
para esta avalancha de gente que le llegó de pronto cuando no teníamos una tradición de recibir gente. Entonces, digamos que hay, más allá de las políticas de los estados, más allá de los intereses politiqueros de algunos en utilizar el tema migratorio venezolano para ganar rédito, hay una población que también está, bueno, está a expensas de estos discursos que envenenan, ¿no? Y es un poco lo que está pasando con las redes sociales. Las redes sociales amplifican demasiado el miedo, bueno, y viven de eso. Entonces la gente se hace pasto de ese miedo y bueno, pasan cosas trágicas. Así como hay gente que ha sido muy bien recibida, hay países que han sido maravillosamente generosos con los venezolanos. Así es. Pienso, a pesar de todo, pienso en Colombia, que ha sido muy generosa con los venezolanos. Pienso en Argentina, que ha sido Argentina. un país enormemente generoso con los venezolanos. Bueno, otros han tenido políticas más erráticas, más torpes. Y es un tema complejísimo que también entiendo que se convierte para ellos en otro problema. Nosotros tenemos uno, ellos tienen otro, ¿no? Entonces, te digo, mi trabajo allí, desde la vida de no, es tratar de reflejar lo que la gente vive sin necesariamente fijar posición, porque entendemos que en la historia está la capacidad de hacer que el lector o el espectador se forme una opinión basándose también en todas las aristas que tienen estos problemas, que nunca son simples, ¿no? Y bueno, el resultado es eso que vemos. La vida es eso y nos queda es ver qué hacemos con eso al margen o sea, son personas viviendo una vida, viviendo su propia tragedia, al margen de políticas estatales, al margen de cálculos, al margen bueno, de la ausencia de gobierno en el que viven. Es una tragedia terrible porque el, la ausencia de un gobierno que los proteja, la ausencia de condiciones para desarrollar su vida es lo que ha hecho que ya cerca de 8 millones de venezolanos, uno de cada cuatro, uno de cada tres, dependiendo de cómo, de dónde se vean las estadísticas, abandone su país. Entonces, y allí hay un fracaso terrible y hay una gran derrota que Sí, se asentó muchísimo, efectivamente, en el 2017, luego de ese último momento épico de la ciudadanía, de pensar que con una rebelión popular, bueno, acababa con un gobierno totalitario. No fue así. Y saber vivir ese duelo es importante, porque en buena medida lo que pasa con las mentalidades épicas es que se niegan a vivir los duelos y entonces viven metidos hacia una zanja, ¿sabes? Yo creo que algo maravilloso y se está sintiendo en nuestras artes, en el cine, se está sintiendo en la música, un poco también en la literatura, es y lo estoy viendo en las voces más jóvenes de la literatura que están acusando la derrota y se están recomponiendo espiritualmente. Y eso es muy importante eso es muy porque importante. si sigues Héctor, haciendo lo mismo que has estado haciendo, pues vas a encontrarte con los mismos resultados, ¿no? fíjate que me parece riquísimo este ángulo y este giro de la conversación que estamos teniendo. Porque es que Carl Jung, y siempre he pensado que no es bueno que los psicólogos se mezclen a opinar en cuestiones políticas cuando él habla de Hitler, porque siempre se mezclan contextos que son peligrosos e inexactos. Pero voy a coincidir con Jung en algo que él decía y un concepto que me parece revelador y te agradezco por traerlo a la mesa. Jung hablaba de los complejos históricos, es Ujú. decir, piezas en la historia de una nación, de una comunidad, que no fueron resueltos. ¿Qué implica resuelto? Que no fueron vividos, llorados como un duelo y nos trascendieron, es decir, se pueden recordar, pero
desde una distancia emocional de lo que ya pasó. Ujú, En Venezuela y en buenas partes del mundo hay un complejo históricos no resueltos. ujú, Y yo creo que uno de los grandes, y esto van a saltar muchos amigos míos que, que tienen una versión, en mi opinión, distorsionada de la trágica historia de Venezuela, ujú, porque nuestra historia es trágica y nos han mentido y ujú, distorsionado a todo. Cuando uno empieza seriamente, producto de esta ujú, tragedia, a redimensionar la historia y te das cuenta que nos han mentido, creo que es el tema de la independencia. Nosotros no hemos resuelto históricamente, hemos metabolizado el tema de la independencia. Y sigue ujú. muchos con una visión heroica de lo que no fue. Y esa visión heroica en 200 años nos ha generado un dolor enorme, Y, enorme, y- enorme, un exactamente. sufrimiento enorme que nos ha costado prácticamente nuestro hogar. Ujú, Es una reflexión que me hago. Ahora bien, la función de la tragedia, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de una nación, en la vida de una comunidad, es poder trascenderla con rituales y seguir la vida, porque la vida sigue. ujú. Así es, así es. Pero solamente puede darse cuando hay un proceso de catabasis y de conciencia de ese catabasis del descenso, porque lo demás es tiempo perdido. Totalmente. Cuando tú me hablas de esto, de que hay una conciencia de derrota, la derrota puede ser temporal, el Sin espíritu es duda. inmortal, Es temporal siempre. ¿ves? Es correcto. Entonces ahí comienza un cambio significativo, porque en Pero ese, pasa, por favor, adelante. no, que pasa por entenderla, pasa por asumirla. Y Pasa sin por asumirla. entender lo que hemos vivido, no es posible encontrar esperanza, soluciones, acciones, visiones, posiciones. Y si tú entiendes que tu vida está inmersa en un periodo histórico, si tú entiendes que tu vida en su dimensión y en su longitud forma parte de algo más grande, que es la historia, bueno, entiendes que tienes un espacio modesto, pero muy eficaz de construcción también. Claro. Y es importantísimo eso. Porque, bueno, te permite, digamos, ponerte en consonancia con esa historia mayúscula y entender que tu aporte va a trascenderte a ti. Hay un aporte que te va a trascender a ti y que estás haciendo cosas pensando en las generaciones que vienen, porque la vida continúa, el país continúa, la nación es eso que se va haciendo generación tras generación y entenderlo generosamente y aportar generosamente a ello, más allá de uno mismo, es lo que permite la construcción de una nación en el paso del tiempo. Fíjate que eso me evoca el tema de este escritor, de este historiador venezolano, Antonio Arraiz. Debo ser honesto, no, hay cosas en las cuales no coincido con él. Sin embargo, él tiene un libro muy interesante que se llama Civiles. Ujú, Y en ese libro es nuevamente hablamos un tema que dentro de lo que hemos hablado, de lo no cerrado de nuestra independencia, y es esos héroes civiles que se quedaron a ser país después de la guerra ujú. civil de independencia, que fue lo que realmente fue allí. La guerra que devastó a Sí, Venezuela y efectivamente. la destrozó, la endeudó a Inglaterra y no conforme con eso vinieron 70 años de revolución, la amarilla, la azul, la mariposa y todo lo que usted quiera, hasta que finalmente Venezuela enfrentó, cosa que no le gusta a mucha gente, a Juan Vicente Gómez, que es quien realmente ordena el caos y realmente crea la posibilidad de construir una república. Lo demás Es correcto. es Exacto. polvo en el viento. Y Mucho, no, y además eso no está que cerrado, Héctor. exactamente. Además que la guerra de independencia, que efectivamente fue una guerra civil, produjo una enorme migración y produjo una enorme mortandad. Exacto.
Fíjate qué interesante los ciclos. Mira, yo leí una frase recientemente en contexto de Marco Aurelio, ese general brillante romano que decía, Sí, el hombre y los hombres que no conocen lo que pasó antes que nacieran, seguirán siendo niños por el resto de sus vidas. Eso es aplicable a una sí, sociedad. totalmente, totalmente. Si no conocemos realmente nuestra historia. Y yo creo que hay algo muy importante, Héctor, que por eso me emociona el trabajo que estás haciendo. Me emociona en el sentido de que es trágico, es triste, pero nosotros necesitamos atravesar esas experiencias, porque siempre ese mito del caribeño alegre, del Caribe, de que todo es alegría. Oye, pero es que la vida, señores, lo siento, pero es que el viaje humano y el viaje por este mundo, incluyendo países, un polo es la alegría, pero es que el otro lado que es inevitable en los ciclos es la tragedia, la tristeza, la depresión, los grandes momentos que van construyendo el carácter de una nación, de una persona, de una familia. Es lo que también nos da musculatura. Así es, lo dice en la samba da Benzo Vinicius de Moraes, que la vida no es brincadeira, amigo. O sea, la vida no es solo la felicidad, no es solo la fiesta. La vida no, No. de hecho, la vida no es una En fiesta, ninguna pues. parte, Héctor, en ninguna parte. En ninguna Así parte del es, mundo. Ese así es es. algo bien interesante. Fíjate que nos remontamos a algo, un común autor que nos gusta, que es Joseph Campbell. Ujú, Cuando yo así sé, es. lo que he tenido la maravilla, lo que puedan leer a Joseph Campbell, léanlo, porque es increíble lo vigente que está el pensamiento de Campbell. En el tomo uno de las Máscaras de Dios, la mitología primitiva, eh, Campbell lo esboza claramente, el sentido de la vida, que ante ese misterio que es el mundo, el hombre necesita construir mitos, necesita construir rituales para atravesar los inmensos desafíos y la tragedia que te enfrentamos en el mundo. Entonces, ahí yo creo que es necesario eso, Héctor. Hay, por ejemplo, volviendo al contexto de Caminos a Ninguna Parte, una historia que a mí me conmovió mucho, que es la de Silverio Colmenares. Silverio Colmenares, un hombre de 36 años, viaja en una lancha hacia Nicaragua para Ujú. la selva del Darién, y la lancha aparentemente se sobró, desaparecieron, y junto hay una historia paralela también con Johnny, un hombre de 28 años que viaja a Curazao para hacer algo de dinero. La embarcación donde viaja desaparece y no aparecieron rastro. Entonces también es la soledad y la desesperación de los padres, de los que desaparecen. La búsqueda, el dolor de la ausencia, que ese es otro tema, la generación de Sí, ancianos, de gente de más de 60, 70, que se han ido quedando solos, sin hijos, sin nietos, muchos que ah, nunca conocieron a sus nietos y, o y, los y que se el, quedaron a criar a los y el nietos. particular duelo, muchísimo. Sin Y duelo, además está la lista del particular duelo de los, y los desaparecidos. Los desaparecidos producen un duelo rarísimo, porque un duelo que nunca inconcluso. adquiere forma, porque viven en una eterna esperanza sin... exactamente, exactamente. Y bueno, y como bien dices, ese es un poco el trabajo que nos propusimos hacer en la vida. No es un trabajo, se consume ahorita, se lee ahorita, se produce ahorita, pero es un trabajo pensado en crear la memoria del país de los años venideros, que podamos volver sobre esas historias que se puedan leer sin sentir que hay allí un sesgo necesariamente, que hay ahí una intención de editorializar ni de instrumentalizar esos testimonios. Y bueno, y como bien dices, ese es un poco el trabajo que nos propusimos hacer en la vida. No es un trabajo, se consume ahorita, se lee ahorita, se produce ahorita, pero es un trabajo pensado en crear la memoria del país de los años venideros, que podamos volver sobre esas historias que se puedan leer sin sentir que hay allí un sesgo necesariamente, que hay ahí una intención de editorializar ni de instrumentalizar esos testimonios para
provocar nuestra opinión. Ahí está simplemente Un testimonio. un registro de las voces de la gente común venezolana, un testimonio. Sí. Y como ese, bueno, exacto. So- Fíjate, Héctor, que sí. Yo los vi como observador y sencillamente como viendo el documental, vi el cuidado y el respeto que ustedes tuvieron incluso de asumir posiciones, sino viendo sencillamente dejando el testimonio de lo que se narra allí. Dentro de todo este trabajo que, que como te comentaba anteriormente, hay como subtemas. Y uno de los temas que más me hacen reflexionar. Interesante, te está hablando un venezolano que tiene 18 años sin haber vuelto a Venezuela, ¿no? O sea, sencillamente 18 Ujú. años me convierte en una persona que si me pones ahorita en el silencio, no sé qué hacer porque perdí el ritmo, el tumbado, el Sí, ritmo, las cosas claro. tienen un ritmo Ujú, y, y, y eso es interesante porque percibo también las conversaciones con familiares cercanos y algunos amigos que quedaron del naufragio eh, cómo también las relaciones se han ido endureciendo en la medida en que el tema social, el tema económico, el tema político, el tema de la migración se ha ido aumentando. Lo veo por testimonios de personas con que converso en diferentes países, están en venezolanos en diferentes partes del mundo. Cómo las relaciones, por ejemplo, entre hermanos se han ido desintegrando, rompiendo, endureciendo, cuando los padres, por ejemplo, fallecen y ujú, comienza la lucha, el enorme tema de la culpa, que también ahí está ujú, presente, entre el que se va y tiene aparentemente una vida mejor y los que se quedaron. El tema de la culpabilidad, eso está bien estudiado, eso no es un tema que se me está ocurriendo ahorita, sino eso está bien estudiado. Eh, que es un tema que por eso es que creo que tan importante 25 años después de todo lo que ha estado pasando. Y antes de eso, porque yo coincido contigo, eso de que éramos felices y no lo sabíamos, yo tengo mis reservas. Yo ujú, ujú, ujú. así. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Pero sí me llama la atención el tema del endurecimiento de las relaciones. Las relaciones como se van haciendo duras, despiadadas. Y no voy a generalizar, como tú bien dices, Ujú, pero hay ciertos contextos que eso está ocurriendo. Y es algo que es interesante también, así como que hay una parte donde la gente se ha reunido para apoyarse, los que quedan también como una parte de las relaciones también hay gente que se ha endurecido completamente y de una manera casi que hostil hacia el propio venezolano contra venezolano. Y eso a veces lo ves en el exterior. A veces el peor enemigo de un venezolano, y esto lo veo con mucha tristeza, es el propio venezolano, otro venezolano o otro hispano. sí. Yo te lo digo y como una reflexión contigo. Yo he trabajado con gente de todo el mundo, literalmente. Afganistán, Vietnam, escoceses, irlandeses, americanos, franceses. No, no hay problema. Basta que me consiga un latino. Wow, tú sientes la diferencia Ujú, enorme. Y esto puede sonarle a mucha gente, lo siento, pero es lo que yo he vivido, ¿no? Cada quien tendrá experiencias claro. diferentes. Y me ha hecho reflexionar mucho esto, ¿no? ¿Cómo ves tú desde esa perspectiva, y no desde mi perspectiva, sino tú como una persona que está allí? ¿Tú sientes que el venezolano del 2024, ese que camina por el Boulevard de Sabana Grande, ese con el cual conversa, ese con el cual te compras un perro caliente en las calles, sales, conversas, etcétera, acá es diferente al venezolano de hace del 1999? Y si ha Eh, cambiado, ¿en qué ha cambiado? Mira, bueno, yo si una de las cosas maravillosas que me ha permitido la vida de Nos es que ese trabajo que siempre he llevado a cabo de ver la realidad, de estar oteando la realidad para entenderla, para escribirla, con la vida de Nos ha sido como
mucho más intenso, ¿no? Porque no solo trabajo mis historias y mis visiones y mis temas de interés, sino como me toca también editar todas las historias que publicamos. Bueno, he tenido la maravilla de estar en contacto con una cantidad enorme de miradas de las historias que están construyendo el país actualmente. Entonces, eso me da una perspectiva muy interesante porque me permite ver un país subterráneo también, ¿no? Y una de las cosas que yo te puedo decir es lo siguiente, lo que tú comentas del venezolano, pues mira, eso es algo que ha estado allí siempre, ¿no? Siempre ha sido una cosa muy caribe, que tristemente, bueno, yo creo que decir tristemente es inútil. Es, es una cosa que está allí y el tiempo lo irá matizando, lo irá acentuando, eso no lo sabemos. Pero es así, pues hay una cosa, bueno, Caribe, de donde venimos, de la viveza, bueno, de esa cosa El bueno, de pájaro no bravo. soportar. Sí, pero además de eso, el asunto de no soportar, en muchos ámbitos se sabe y todo el mundo lo comenta, no soportar el éxito ajeno, el cerrar puertas a los demás. Pero yo te puedo decir algo, producto de la observación de estos años, ¿no? Y es que, muy al contrario de lo que podría creerse, yo siento que en este proceso el venezolano ha tenido que entender que eso no conduce a ninguna parte y en algunos ámbitos y en algunas personas, como todo, se está dando más bien un proceso de comprensión de ello y de una apertura, de saber que solos no pueden. Lo puedo ver en muchos ámbitos. Casualmente esta semana conversé con dos personas que están afuera. Ambas están en México, en distintas partes de México y en distintos ámbitos de la creación artística. Uno está en el ámbito de cine y otro está en el ámbito de la literatura. Y más bien me decían, oye, hay una generación que está entendiendo que eso de meter zancadillas no les sirve, que está entendiendo que el éxito de un venezolano afuera abre puertas y no, o sea, te interesa desde el punto de vista pragmático, te interesa su éxito, porque, bueno, porque va abriendo puertas, el hecho de que, o sea, y eso es algo tangible. Estos monstruos de la dirección del cine mexicano, González Iñárritu y los otros dos, o sea, eso lo que han hecho es abrirle puertas al cine mexicano en el mundo. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, González Iñárritu y hay un tercero que también es Y está este enorme que Rodríguez, ¿te acuerdas? Rodríguez, que fue eso. también. Pero entonces fíjate cómo esa comprensión se va dando producto más bien de hace mucho golpe, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues yo siento que hay gente que lo está entendiendo y más bien apuesta a ello. Pero traemos una cosa histórica, bueno, sí, de producto quizá porque no soy sociólogo, no soy psicólogo social, es una observación mía, empírica. Quizá el hecho de haber sido durante muchos años un país petrolero, es decir, un país rico, muy encerrado, bueno, nos dio una visión un poco aldeana del asunto, ¿no? Y pretender que lo que estamos haciendo es demasiado maravilloso y no entendemos que esto es uno entre tantas miles de cosas que se están haciendo y que hasta que no salga no te das cuenta que no, o sea, en la cola o sea, la cantidad de gente que hace lo que tú haces, pues es enorme. No lo entendías porque estabas encerrado, no salías. Vivías Ujú. una sociedad, pues, bueno, que se alimentaba en sí misma, que tenía dinero y que no se contrastaba. En cambio, hoy por hoy, pues el venezolano que sale sobre todo en el ámbito donde yo manejo información y converso con gente son los ámbitos artísticos, bueno, están entendiendo que eso que están haciendo lo hacen miles y que ganarse un espacio no es fácil y que es durísimo y que muy al contrario, las alianzas, las buenas relaciones, el entender que es un trabajo colectivo, es algo que se va abriendo paso poco a poco en el venezolano y es como una necesidad de supervivencia. Eso en cuanto al asunto del venezolano migrante. En cuanto a la gente común, cuando tú me hablas del endurecimiento, bueno, yo también siento que hay algo muy importante, Félix, y es que el ser humano en sí
tiene una capacidad limitada de soportar, enfrentarse a ciertos dolores, a ciertas tragedias. Te puedo decir, yo por ejemplo, los primeros 3, 4, 6 meses de la invasión rusa a Ucrania, todos los días entraba a informarme. Van 2 años. Entonces es muy difícil que tú mantengas 2 años ese nivel alto de compasión, de identificación, de preocupación por algo, porque bueno, porque eso también va desgastando. Entonces, eh, eh, el ser humano es así. Pero así como esta larga tragedia ha hecho que la gente quiera evadir, que la gente quiera pensar en otras cosas, que la gente, que los más jóvenes, por ejemplo, estén hartos de la política porque no sienten que les ofrece de verdad salida y están tratando de vivir sus vidas, cosa que lo puedo entender perfectamente porque Perfectamente. lo único que han vivido es esto. Sí, sí. Por otra parte, fíjate que han tenido que darle, o sea, han tenido que combatir muchísimo la organización social a través de las ONG porque saben que ya hay algo, ya hay un entramado, una red importantísima. O sea, los años más duros de la emergencia humanitaria, bueno, fueron más llevaderos para los más necesitados gracias a la sociedad civil, gracias a la gente organizada. Nosotros en la vida no tenemos un registro de ONG que hacen un trabajo, pero súper variado en todos los órdenes de las necesidades humanas. Hay una ONG trabajando. Entonces, claro, entre que la noticia tiene que ser siempre, para que sea noticia, tiene que ser mala noticia, la lluvia de información que es tan terrible de las redes, bueno, de pronto no deja ver lo que sí sucede por debajo. Es que hay una gente que sigue creyendo en lo que hace, que sigue dándole sentido a su vida a través del trabajo colectivo, del trabajo de apoyo al otro y que incluso hay muchísimos testimonios de gente que la única manera que ha podido sobrellevar su propia tragedia es haciéndosela más llevadera a otros. Entonces tú ves que muchas ONG están presididas, por ejemplo, una ONG que trabaja con desaparecidos está presidida por un padre que tiene un hijo desaparecido. Una Mm, ONG que trabaja para buscar medicamentos contra el cáncer está presidida por un familiar de alguien que padeció ese terrible desenlace. Y bueno, siente que la única manera de hacer llevadero ese duelo es viviendo a través de otros o tratando de salvar en otros lo que no pudo en sus seres queridos. Entonces, esa intensidad en la que vivimos en Venezuela, pues obviamente conduce a situaciones polarizadas e intensas siempre, o gente que no quiere saber nada de nada, o gente que al sí. contrario se entrega al prójimo porque solo allí encuentra salvación a su dolor, ¿no? Entonces, es una sociedad tan sometida a cosas tan extremas que no vamos a encontrar todas las posibilidades humanas pues, en un espacio reducido, ¿no? Héctor, y en esa dimensión, ¿cómo ves tú la nueva generación de venezolanos, los jóvenes? ¿Cómo los percibes dentro de esa diversidad y dentro de esa complejidad? Mira, yo tengo hijos en las edades que corresponde desde los 18 hasta los 30, ¿no? Tengo hijos, unos 18, una nena de 22 y uno de 30. Entonces, tengo muy de cerca lo que están viviendo y por supuesto, muchos de nuestro equipo de trabajo están en esa edad, en los 30. Hay cosas muy interesantes que yo estoy viendo, ¿no? Obviamente, seguro no soy, o sea, mi muestrario está muy sesgado porque es el ámbito en el que me manejo, pero puedo sentir cosas muy interesantes. Por un lado, sí tienen un desdén muy fuerte hacia la política, fíjate que el sector menos movilizado electoralmente es el más joven. La cantidad de jóvenes que no se han inscrito en registro electoral es enorme. Tratar de seducirlos para que se inscriban es un reto muy fuerte. Y hay que entender también que ellos vienen de esa derrota del 2017, de ver a sus amigos muertos, de ver a sus amigos presos y entonces, y ver que eran promesas que se ofrecían sin un plan realmente. O sea, Exactamente. Sí, se sí, sí. sintieron, pues, Sí, sí, sintieron sí, sí. traicionados.
Entonces, hay en ellos una necesidad de recuperar también la alegría de vivir, que eso también es parte mm, importante de la resiliencia, de mantenernos vivos, es que ellos están ejerciendo su vida y en esa alegría de vivir y en esa retomar su deseo de hacer su vida, también un espacio fértil para la creatividad, también un espacio fértil para la búsqueda de soluciones de otro tipo. Es algo complejo. Pero también por otra parte estoy viendo que la misma crisis hace que los jóvenes que no se han ido entiendan, por ejemplo, tengan un sentido distinto del compromiso de vida de pareja. Mm. Entienden que la única manera de irse de casa es comprometiéndose con alguien y convertirlo en su socio de vida. Quizás dos sueldos harían posible vivir solo. ¿Sabes? Es algo que para ellos es vital. Entienden que sin compromiso su proyecto de vida se va a la deriva. Y es Wow, algo que estoy viendo de verdad en muchos interesante. jóvenes que viven en pareja, que de verdad están muy lejos de esa cosa latina, ¿sabe? Don Juanesca, Viva la Pepa, del venezolano que podía financiarse una vida más alegre. Pues yo siento en muchos jóvenes profesionales venezolanos, caraqueños, que es lo que yo veo, porque no tengo acceso más allá de eso, pues no, es una actitud muy distinta, es una actitud de compromiso, una actitud de entender que, bueno, no me fui del país, si estoy aquí, y si podemos mantenernos, pues bueno, esto es serio, la vida es seria, entendieron que la vida es La seria. vida es seria. Qué bueno. La vida es seria, qué interesante. Y eso es así. Sí, Héctor, entonces, bueno, perdón, para completarte, Félix, yo siento que como en toda sociedad, pues ha habido de todo, pero lo que siempre prevalece, lo que siempre está a la vista, es siempre lo terrible, pero luego lo subterráneo es lo que nos puede dar esperanza de ver que algunos tallitos, no sé, con la chamusquina, hay unos tallitos que quedaron verdes y hay toda una esperanza puesta sobre ellos y hay que tener la vista puesta sobre ellos porque ahí está la posibilidad de una nueva sociedad. Será minoría, pero es importante hacerle seguimiento porque allí hay algo valioso que observar y que ver cómo evoluciona. en qué proyectos estás ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos de tu equipo? Ah, ¿qué visualizas de trabajo? ¿Estás ahorita trabajando en una nueva novela o estás escribiendo? ¿En qué proyectos hay en este momento? Bueno, en lo personal, sí, siempre trato de mantener ese espacio creativo propio, porque bueno, el trabajo de la vida no es un trabajo donde no pida opiniones, sino que se arriesgue, ¿no? Entonces, siempre mantengo un trabajo personal, tengo varios libros en distintos ámbitos en proceso, uno de ellos es dado. También queremos retomar el trabajo que iniciamos hace muchos años, Lenis y yo, sobre la vida, ficción breve, perdón, que fue uno de los sitios pioneros de difusión del cuento en Venezuela. Nos parece que el momento es muy oportuno. Y la vida de nos, pues por supuesto, sigue trabajando, seguimos viendo qué hacer para potenciar el hecho de que esas 700 800 historias que se están produciendo se mantengan vivas en los lectores porque no caducan. Entonces, muchos proyectos relacionados con eso, un rediseño del sitio para que las historias estén al alcance de todo el mundo. Acabamos de terminar la primera temporada de una serie en Webtoon, que es una plataforma de cómic y donde llevamos un conjunto de historias de la vida no al formato cómic para acercársela a ese grupo etario consumidor de cómic. Y pues bueno, eso, pues tratando de acercar a la gente a sus propias historias a través de todos los formatos posibles. Además del proceso de formación que siempre nos interesa mantener porque, bueno, es como nuestro credo evangelizar a periodistas jóvenes en el periodismo narrativo
para que entiendan que la importancia que está en la emoción, en la historia, en la capacidad de producir identidad es vital. Y bueno, ese trabajo es largo, pero dará sus frutos y los ha estado dando. Eso es maravilloso, Héctor. Y creo que, bueno, viene mucho trabajo para ti con todo lo que estás trabajando y quiero darte las gracias por la oportunidad de esta entrevista. Y sobre todo porque me No, parece a que ti. es maravilloso, Héctor. Gracias por este trabajo. Es un trabajo muy relevante lo que ustedes están haciendo. No, bueno, gracias por la conversación, permitirme hablar del tema y reflexionar junto a ti sobre estos temas que son infinitos y son muy, muy valiosos para seguir trabajando. Así es, así que bueno, gracias, Héctor, y estamos en conexión. Hasta la próxima oportunidad y el Sí, próximo proyecto que sé que viene por allí. Gracias. que así sea, Feli. Que estés bien. Un abrazo. Chao. En ese momento yo estuve de acuerdo con que se fuera. Yo mismo sopesé hacerlo, pero cuando uno es adulto lo piensa más. Mi hijo empezó a preguntar y a preguntar, hacía todo a escondidas. Nos decía nada más lo básico, pues. Y él le dijo al muchacho con el que iba, quiero que mi papá esté aquí para abrazarlo. Le dije a Dios que me diera una señal para saber si se había acabado mi tiempo en Ecuador. Y él decía, concha, le extraño mis matas, extraño sentarme atrás a tomarme mi tacita de café y cosas así. Que había unos buses que estaban saliendo para allá, cerca de donde yo vivía. Y sin pensarlo mucho fui a la farmacia y compré acetaminofén, alcohol, tapabocas, guantes y unas chucherías para el bebé. Hice mis maletas y salí a buscar esos buses.